Venezuela es un país ubicado en América del Sur en el Mar Caribe, así como tiene su lado malo también tiene el bueno. El país es conocido por ser la ubicación del Salto Ángel, Querepacupay Merú, la cascada más alta del mundo y una de las grandes. Confirman varias fuentes que Hugo Chávez murió el 28 de diciembre y los gobiernos de Cuba y Venezuela ocultaron la verdad. Lo trasladaron muerto a Venezuela y 2 meses y medio más tarde, el 5 de marzo del 2013, anunciaron, con gran pompa, que el presidente había fallecido. Hugo Chávez, según confirmó su guardaespaldas, murió en Cuba, aferrado al convencimiento dado por los miembros del gobierno de La Habana, encabezados por Fidel Castro, que con el tratamiento que estaba recibiendo, más la creencia de la aplicación de algunos cultos y actos mágicos en los que él creía, se recuperaría totalmente del cáncer que lo estaba consumiendo. La aclaración de la fecha de la muerte del mandatario venezolano no puede venir de una fuente más directa. El capitán de corbeta Lindsay Salazar fue el jefe de seguridad de Hugo Chávez, al mando de su primer anillo de seguridad. Cuando muere Chávez, y porque él tenía mucha información, Diosdado se lo lleva a Salazar como jefe de seguridad personal. Por esto el militar vio, escuchó y tiene pruebas de dónde Diosdado mandaba a embarcar la droga y dónde guardaba el dinero, y dónde están sus cuentas en el exterior, señala el ingeniero consultor Francisco J. González. Secodap y la agencia PANA identificaron a través de 17 historias de infantes y jóvenes caraqueños de la Cota 905, La Vega y El Cementerio, un patrón dentro de las megabandas de crimen organizado. Los niños, niñas y adolescentes se ven forzados, en su mayoría, por sus situaciones socioeconómicas a tomar oportunidades que le permitan ganar dinero, e incluso estatus social, en su comunidad. Los hallazgos en esclavizar para delinquir, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por el crimen organizado denotan que las principales causas de reclutamiento forzado se deben principalmente a las precariedades socioeconómicas en las que viven los infantes, quienes, ante la falta de alimentación, educación o la violencia intrafamiliar se ven motivados a buscar una manera de generar ingresos. Las bandas criminales ofrecen ofertas de ingresos semanales en dólares para cubrir sus necesidades reales, alimento, o percibidas, calzado, ropa y prendas que reflejen mayor estatus social. Luego del establecimiento del arco minero del Orinoco se desencadenaron ciertas prácticas económicas en torno a las minas, en donde se incrementaron los casos de violencia sexual y física, trata de personas, explotación sexual y prostitución forzada. En la investigación se destaca que los grupos más vulnerables están constituidos en su mayoría por mujeres y niñas en edades comprendidas entre 13 y 35 años. Beatriz Borges, investigadora asociada al CDH de la UCAB y directora del Centro de Justicia y Paz, CEPAS, indicó que, aunque existen leyes de protección para las mujeres, no hay la voluntad política en términos de institucionalidad que permita brindar esta protección de manera efectiva. Desde que asumió la presidencia el 19 de abril de 2013, la nacionalidad del presidente venezolano Nicolás Maduro ha sido blanco de dudas, aún más, luego de que el 29 de julio del mismo año, el ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Guillermo Cochés, reveló la partida de nacimiento del mandatario. Tras ese suceso, cientos de usuarios en Internet y diversos medios de comunicación se dieron a la tarea de indagar los orígenes del presidente de los venezolanos. Informes especiales e incluso memes se han generado desde entonces. Antes de los 60 años te vas a enfermar gravemente y te vas a morir, le dijo la bruja Cristina al joven Hugo Chávez mientras señalaba una carta de espadas sobre una de bastos. Ese fue el primer impacto del comandante eterno con el esoterismo. Una afición que le acompañaría hasta el día de su muerte, vaticinada por su primera vidente, la hermana de su amante durante más de una década Irma Marksman.
Corría el año 1987 y eran los tiempos en que un ambicioso capitán Chávez urdía el golpe de Estado que tomó cuerpo en 1992. Pero no todo fueron malos augurios. La médium de cabecera del líder bolivariano también profetizó su ascenso a lo más alto: tú vas a ser presidente de Venezuela, pero vas a estar preso primero. La señal la cargas encima, sentenció Cristina. Las cartas marcaron así su inexorable destino y con ellas llegó una obsesión que le arrastraría a realizar todo tipo de prácticas relacionadas con el ocultismo. Un largo currículo de contactos con el más allá que abarca los amuletos, la huille, las apariciones de su bisabuelo, Maisanta, un general que luchó contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, las charlas con el espíritu del libertador Simón Bolívar, la masonería, intentó ingresar en una logia, las visiones de las ánimas de la sabana y la santería cubana. Representantes del Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP, denunciaron que detenidos en los calabozos de la División Nacional contra Extorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, ubicados en El Hatillo, son presuntamente sometidos a abusos sexuales y torturas, por lo que iniciaron una huelga de hambre, el lunes 20 de diciembre del 2021. A través de un boletín de prensa, el organismo reseñó que los familiares de los presos reclamaron durante este mes la situación ante las puertas del Ministerio de Servicios Penitenciarios, sin recibir respuestas. Esto llevó a los presos a iniciar la protesta en un intento desesperado por ser escuchados y auxiliados ante tanta desidia, señaló el OVP. También formularon su denuncia ante el director general del CICPC, Douglas Rico, pero hasta este jueves no ha sido tomada ninguna acción, como la remoción o reemplazo de funcionarios responsables de los presuntos abusos y torturas. Desde hace poco más de una década la cooperación entre la Federación Rusa y Venezuela se ha profundizado, mas no ha empezado de cero. Ya en el siglo XX, el Estado venezolano tenía relaciones con Rusia, pero muy limitadas, no más allá del sector petrolero. Para muchos eslavos, la Venezuela del siglo XX fue una oportunidad de oro. Los más afortunados hicieron buenos contactos en la clase alta venezolana y hoy forman parte de las élites locales, principalmente en ciudades como Valencia y Caracas. No todos, por supuesto, corrieron con la misma suerte. Algunos no triunfaron en el país y luego emigraron a Canadá y Estados Unidos, y después de todo, una gran parte de los rusos que llegaron a Venezuela provenían de China, como los Yakimov. El 2 de julio de 1955, el vuelo 914 de Pan American partió del aeropuerto John F. Kennedy rumbo a Ciudad de Miami con un total de 57 pasajeros y 4 tripulantes a bordo. Con un despegue normal y sin inconvenientes, se calculaba que el DC-4 Douglas llegaría a su destino en 3 horas, sin embargo, este desapareció del radar minutos después de su salida. Aunque la teoría de las autoridades apuntaban a que el vuelo 914 se había estrellado en alguna parte del Océano Atlántico, la historia daría un giro inesperado cuando el 9 de septiembre de 1992 Juan de la Corte, el controlador de tráfico aéreo del aeropuerto de Caracas, divisó el avión en el radar de la torre. Según las declaraciones del trabajador, el piloto habría establecido contacto con la torre de control para aterrizar en el aeropuerto. Tras arribar en la pista de aterrizaje, Juan de la Corte le comentó al capitán que se encontraban en 1992 y que el vuelo había estado desaparecido por 37 años. Este hecho alteró al piloto que, antes de que las autoridades puedan evacuar a los pasajeros, decidió despegar el avión desapareciendo minutos después del radar. Nuevamente, no se volvieron a encontrar rastros de aquella nave y nadie nunca pudo, ni puede, explicar lo que sucedió aquella mañana en Caracas.
En 1981 el empresario venezolano, Enzo Morera, responsable de los conciertos de Van Halen y The Police en el país, trajo a Queen, luego de meses de negociaciones. La banda aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Estado Vargas, el 22 de septiembre, y contaban con una agenda de presentación de 5 conciertos, desde el 25 de septiembre hasta el 29 de septiembre. Pero Mercury no pudo cumplir con todas las presentaciones, debido a que el expresidente Rómulo Betancourt falleció el 28 de septiembre, por lo que el Estado declaró 3 días de duelo nacional y Queen tuvo que suspender los 2 últimos shows. Durante la corta estadía en el país, la agrupación se hospedó en el Hotel Paseo Las Mercedes, acudieron a varias entrevistas televisivas y Freddie Mercury recorrió Caracas, incluso asistió al bar, El Íntimo, en Sabana Grande. Osmel Sousa, presidente de la organización Miss Venezuela por casi 40 años hasta que renunció en febrero, está en el centro del escándalo, seguía participando en el popular programa de Univisión Nuestra Belleza Latina, pero se anunció recientemente que ya no formará parte del jurado. Los venezolanos están acostumbrados a ver fotografías del diminuto zar de la belleza junto a sus altísimas reinas. Algunas de las participantes dicen que Sousa o sus asistentes las presionaban para ser acompañantes o amantes de políticos y empresarios a cambio de dinero para financiar sus participaciones en los concursos. A Sousa también se le acusó de recibir pagos por organizar las transacciones y ser intermediario entre los hombres y las concursantes. La participación de Venezuela en la Segunda Guerra Mundial, un periodo en el cual murieron unas 60 millones de personas, fue relativamente neutral en cuanto a enfrentamiento bélico hasta el 15 de febrero de 1945. En los años anteriores participó indirectamente exportando petróleo para los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, según los reportes históricos, más de 70 personas murieron en ataques de submarinos alemanes a embarcaciones de Venezuela. También fue de los primeros países en firmar y unirse a la Organización de Naciones Unidas. Encapuchados, armados con fusiles de asalto, sin más identificación que la calavera que lucen como insignia, sus siluetas negras y las camionetas en las que se desplazan se han convertido en una estampa habitual en los barrios venezolanos. Son los comandos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, una unidad de élite activada en 2017 por orden directa del presidente Nicolás Maduro. Su misión, dijo el mandatario, es el proteger al pueblo frente al crimen. Desde entonces se acumulan las denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos contra un cuerpo que para muchos se ha convertido en sinónimo de terror y represión. La toma del rectorado de la Universidad Central de Venezuela fue una acción llevada a cabo el 28 de marzo de 2001 por un grupo de estudiantes universitarios de tendencia de izquierda que se apropiaron violentamente de las instalaciones del edificio, exigiendo una constituyente universitaria. La toma inició luego que después de la convocatoria de una asamblea en el aula magna, un grupo de estudiantes se apersonara en la sala de sesiones del Consejo Universitario, lanzaran bombas lacrimógenas y golpearan tanto a vigilantes como a profesores. Los hechos ocasionaron la suspensión de clases en la universidad. La toma duró por 36 días en los que la violencia fue escalando hasta el 3 de mayo, cuando la comunidad estudiantil decidió responder ante la suspensión de clases y expulsaron a los tomistas por la fuerza del rectorado. El Cártel de los Soles es una organización criminal conformada por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela y por el gobierno venezolano, cuyo objetivo es el narcotráfico principalmente de cocaína,
Contrabando de combustible, control de la actividad minera ilegal en varios estados de Venezuela, con participación directa en la extracción y contrabando de oro, coltán, piedras preciosas y otros minerales. Funcionarios del régimen de Nicolás Maduro habrían utilizado la importación de alimentos a través de las bolsas CLAP para camuflar la recepción de dinero en efectivo por parte de carteles mexicanos tras el envío de droga, por parte de dirigentes chavistas. Las bolsas subsidiadas de alimentos CLAP no solo habrían sido parte de un negocio sucio con la venta a sobreprecio, sino que además habría servido al régimen de Maduro para recibir dinero por el narcotráfico. El ABC de España publicó un reportaje que revela que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos descubrió que tanto Diosdado Cabello como Tarek El Aissami usaron el terminal de la empresa estatal venezolana Alunasa, en Puerto Limón, Costa Rica, para que el dinero ilícito ingresara al sistema financiero y luego terminara en bancos de Rusia con cuentas vinculadas a los funcionarios del chavismo. Un medio de comunicación británico reveló la ubicación secreta de un evento de turismo sexual donde estaban invitados diversos magnates del mundo. Se trata de una exclusiva isla en Venezuela donde se dedican a realizar orgías y en la que las drogas y el libertinaje son el día a día. Según indicó un portavoz, una empresa lanzó de la promoción de una fiesta que en primera instancia se realizaría en Trinidad y Tobago, pero luego fue cambiada a una isla privada en Nueva Esparta, en la que incluían alcohol ilimitado, sexo con mujeres, comida, nudismo, por tan solo comprar un boleto en 4.600 euros. Al parecer, el evento fue cambiado a la isla margariteña debido a que las autoridades venezolanas fueron más permisivas y no pusieron tantas restricciones en cuanto a todo lo ofrecido por la compañía a sus invitados. El teleférico fantasma es, en la actualidad, el antiguo sistema teleférico de La Guaira, ubicado en el estado Vargas, Venezuela. Fue inaugurado el 19 de abril de 1956, con un tramo desde el Hotel Humboldt hasta La Guaira y consistía de 4 estaciones en total: Ávila, El Lirón, Loma de Caballo y El Cojo, para llegar al litoral. Cada cabina tenía capacidad para 25 personas con un tiempo estimado de recorrido de entre 25 a 30 minutos. Tras la caída del gobierno del presidente de aquel entonces, el general Marcos Evangelista Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, las instalaciones que se mantenían en continua limpieza se fueron descuidando, llevando a su posterior deterioro, ocasionando poco después una tragedia. El domingo 7 de agosto de 1977, el sistema sufrió un accidente motivado a las fallas del equipo eléctrico, lo que causó su cierre inmediato. Un día después de lo ocurrido, el 8 de agosto, las instalaciones tenían un cartel colocado que rezaba: cerrado hasta nuevo aviso. La leyenda sobre el teleférico fantasma comenzó un día cuando un poblador de San José de Galipán observó algo extraño cerca de la montaña, específicamente cerca de la segunda estación del sistema, Loma de Caballo. Una cabina colgada de la guaya principal apareció de la nada, supuestamente. La respuesta no se hizo esperar, afirmando algunos que la cabina tenía vida propia y que quería completar su camino hasta la estación El Cojo, ubicada en Macuto, en el litoral. Hoy en día, la cabina puede apreciarse guindada y atascada en la guaya principal del sistema teleférico. Teorías conspirativas del misterio tras su muerte, muchas. Las más razonables, en mi opinión, apuntan a los colectivos chavistas ordenados por el gobierno de Maduro, del que Cancerbero fue muy crítico. Un año después, en busca de justicia, las hermanas de Cancerbero visitaron a Tarek William Saab, quien era defensor del pueblo, pero tenía nexos con el narco. Él prometió justicia, pero no la consiguió. No hay evidencia fehaciente que permita concluir que Cancerbero fue un asesino suicida. Sus familiares negaron que tuviera un trastorno mental.
El Sombra, Apache y otros que estuvieron con él desde sus inicios aseguraron que si bien existieron desacuerdos como en toda amistad, Tyrone González nunca recurrió a la violencia. La música y el rap eran su arte para desahogar por dentro. En 2014 ya era todo un exponente urbano en Latinoamérica, nunca perdió su humildad, lanzaba sus discos gratis en su página web, su próximo trabajo tendría sonidos más indie y folclóricos. Había todo un futuro por delante. Hoy a 8 años su leyenda se agranda y sus letras proféticas cobran vigencia. Algunos se aprovechan de su imagen, cuando pudieron brindarle la mano en su momento. El 8 de abril del año 2021 la cuenta de Facebook Norte-Oriente Cumaná Sucre compartió una publicación con un texto extenso que anuncia el hallazgo de 3 pirámides en el municipio Uribante del estado Táchira. La reseña de 892 palabras destaca que este descubrimiento lo realizaron arqueólogos franceses que participaron en un proyecto en el desarrollo hidroeléctrico Uribante-Caparo y que los mismos notificaron el hallazgo al fallecido presidente Hugo Chávez, quien habría ignorado el asunto. Estas rocas forman unos triángulos casi perfectos sobre el terreno, las 3 pirámides tienen ángulos de 30 grados y sus caras miran al amanecer. Incluso se especuló que esta noticia no ha salido a la luz pública porque las investigaciones arqueológicas no han contado con el apoyo financiero. La estremecedora historia de Dorangel Vargas, conocido como el Comegente, fue noticia en Venezuela por la cantidad de crímenes que cometió. El hombre vivía en la indigencia en el estado fronterizo de Táchira, donde se comió a sus víctimas entre 1998 y 1999. Cuando fue capturado, confesó haber asesinado a 10 personas, todos hombres, pero su historia de canibalismo había empezado desde 1995. Ese año fue declarado culpable de matar y comerse a un individuo identificado como Cruz Baltasar Moreno. Tras lo ocurrido, Vargas fue enviado a un centro de rehabilitación psiquiátrica, donde fue diagnosticado con una esquizofrenia paranoide. Cuando Hugo Chávez anunció la insólita decisión en junio de 2010 de exhumar los restos de Simón Bolívar con fines científicos, un temblor estremeció todo Caracas y dobló la punta de una de las torres del Panteón Nacional, donde se ubica precisamente el cadáver del Libertador, junto con los restos de otros próceres de Venezuela. Para millones de venezolanos la exhumación fue una profanación y no tuvo nada de científica, con ritos santeros que aseguran costarían la vida a un gran número de colaboradores y amigos de Chávez y al mismo presidente. Una secuela de muertes de los invitados a la exhumación fue confirmando las predicciones de que quienes participaron en ese acto serían alcanzados por la maldición de Bolívar. A pocas semanas de la exhumación murió víctima de cáncer el general Alberto Muller Rojas, uno de los asesores más íntimos del presidente. Le siguió Luis Tascón, de cáncer al colon, diputado oficialista, y famoso por una lista que revelaba a los que habían votado en contra de Chávez. Ambos, Muller y Tascón, fueron los principales colaboradores del mandatario y fallecieron con un día de diferencia, en la misma semana. A la muerte de Tascón le siguió Guillermo García Ponce, director del diario izquierdista Vea, quien también murió de cáncer. El mismo día de la muerte de García falleció el gobernador del Guárico, William Lara, exdiputado oficialista, en un extraño accidente donde su vehículo se volcó y cayó a un río. En marzo de 2011 murió de un infarto Lina Ron, una de las más fervientes colaboradoras de Chávez. Luego fue asesinado José Ignacio Meléndez Anderson durante un intento de robo. Más tarde falleció en La Habana Clodosvaldo Rusián, el Contralor General de Venezuela, de un ataque cerebrovascular que desembocó en una insuficiencia renal. Hugo Chávez anunciaría públicamente que padecía de cáncer, falleciendo 2 años después.
En el listado que pertenece a la red de Jeffrey Epstein, destaca el nombre del empresario venezolano, dueño del canal Venevisión y del conocido concurso de belleza Miss Venezuela, Gustavo Cisneros, junto al de su esposa Patricia Phelps. Es válido mencionar que Jeffrey Epstein fue financiero estadounidense condenado por tráfico de menores en el mundo de élite y conocido como un depredador sexual. Bolívar estaba podrido, él no murió de tuberculosis. Lo que dijeron los periódicos de su tiempo es que él había muerto de una enfermedad penosa, que es como se le llamaban antes a lo que hoy se conoce como ETS, y es cierto porque cuando él llegaba a los pueblos que acababa de conquistar, muchas personas les ofrecían en agradecimiento que el libertador se llevara a sus hijas y que les hiciera lo que quiera por una noche, y entonces en esos pueblos él hacía lo que le daba la gana con esas mujeres, e imagínense cuántas ciudades y pueblos no conquistó él. ¿Cientos? ¿Miles? La verdad es que si uno hace cálculos verá que lo hizo con muchísimas, y con una de ellas pescó una gonorrea que nunca se trató, y al final esa gonorrea mal curada se le fue a los pulmones y terminó en tuberculosis, ¿entienden? Estaba podrido, esa es la verdadera historia. Las capturas de 3 personas en Venezuela por anuncios publicados en Facebook Marketplace en las que supuestamente se ofrecían riñones en venta suscitan interrogantes sobre el tráfico de órganos en un país con un importante mercado negro de productos médicos. Los informes de las publicaciones se dieron a conocer por primera vez a mediados de abril, cuando el medio informativo El Pitazo y un periodista local alertaron sobre esto en varios estados venezolanos, como Falcón, Lara, Bolívar y Vargas. Los precios por los órganos fluctuaban entre $20,000 y $100,000, según el resumen de las publicaciones. Una publicación ofrecía el riñón de una menor de 15 años en perfecto estado. Posteriormente, 3 personas fueron detenidas en relación con los anuncios. El 17 de abril, el fiscal general de Venezuela Tarek William Saab anunció la captura de una mujer en Caracas, sospechosa de haber publicado el anuncio en el que se mencionaba a la joven de 15 años. Se conoce que Chávez tuvo conexiones con brujos, se esparcieron rumores del sacrificio, de usar su avión para esparcir brujería sobre Venezuela, que el cadáver de Bolívar fue usado para brujería. Yo soy Maniacoc, y nos vemos en otro video.